firme y adelante. Bueno, vamos a leer Filipenses, seguimos con el Nuevo Testamento hasta que el Señor nos dé el final, de leerlo todo y compartirlo todo. Amén. Gloria a Dios. Creo que si el Señor nos ayuda, antes de fin de año lo vamos a terminar. Pero sí. Son muchos capítulos, pero lo vamos a terminar. Ya estamos bastante avanzados. Este es el 10º libro que estamos leyendo del Nuevo Testamento. Y dice el libro de Filipenses capítulo 1, empezamos con el capítulo 1, después obviamente seguimos, tiene 3 capítulos el libro de Filipenses, y dice así la palabra del Señor, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pablo y Timoteo, está bajito el fondo. Ah, bueno, lo subimos. A ver, decime. Ahí un poco menos, poquito, no mucho, más arriba. Poco más arriba. Ahí. Bueno. El mi oído se siente fuerte. A ver. No, yo escucho mucho mi voz. Más arriba, un poquito. Ahí se fue mucho, sí. Ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hasta ahí leemos. Después seguiremos con el capítulo, en el próximo programa, capítulo 1 de Filipenses. Bueno, gloria a Dios. Dice Capítulo 1, 19. Del 19 hasta el 30. Claro. Seguimos con el capítulo 1, el próximo programa. Ahora hasta el 18, porque después ya habla de otro tema. Sigue con otra enseñanza que está dando allí el apóstol Pablo y Timoteo. Pablo estaba preso, ¿sí? Cuando le escribe a los hermanos que estaban en la ciudad de Filipo, estaba encarcelado. Timoteo estaba con él, no encarcelado, pero sí estaba en Filipos ayudando a Pablo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Pablo le escribe la carta a todos los hermanos, incluso a los obispos, que eran los pastores que estaban en Filipos, y los diáconos que también estaban en la iglesia allí en Filipos. Y le dirige la carta a todos, o sea, a todos les decía lo mismo. La iglesia era una sola en el Señor, como corresponde, y por lo tanto el mensaje fue para todos, o sea, todos los pastores, los diáconos, los hermanos, todos tenían que recibir la carta de parte del apóstol Pablo y escuchar el mensaje que les estaba enviando. No había nadie que no tenía que escuchar la carta, era para todos. Eso ponía en igualdad de condición a todos. Todo lo bueno que la carta dice, porque prácticamente no corrige nada, sino que anima, fortalece, ora, pone de manifiesto lo que en verdad estaban haciendo bien en la obediencia a Cristo. Era para todos los que estaban en la congregación, no había diferencia. ¿Sí? Así es el mensaje del Señor, es para todos nosotros, todos lo tenemos que oír, y el Señor en cada uno de nosotros, según sea lo que tiene que hacer cada día, lo hará. No hay nadie que esté exento de decir, bueno, eso no lo escucho porque para mí no es. Bueno, cuando habla de los inconversos puede ser que no, porque ya somos convertidos. Pero todo lo tenemos que saber, porque el Señor lo dejó escrito para que lo sepamos, para que nos hable a través de eso, para que nos transforme, para que nos afirme. Así que todos debemos escuchar la palabra del Señor. Así es el primer versículo. Y el segundo dice, gracia y paz a vosotros, que es siempre lo que desea el Señor para sus hijos, ¿sí? Que su gracia siga obrando en nosotros, su favor, su beneficio. Eso es lo que Dios siempre hace en nosotros, lo mejor, aunque nosotros a veces lo vemos manifestado de alguna manera que no parece lo mejor, pero Dios siempre hace lo mejor. Dios hace lo mejor, no me refiero a lo que pasa alrededor nuestro. Lo que pasa alrededor nuestro depende de muchas cosas. No me refiero a eso, me refiero a lo que Dios está haciendo en nosotros. Es siempre lo mejor, es siempre su favor, su ayuda, su sustento, su poder, su misericordia, su perdón. Y la paz, la cual Cristo bien declaró que Él mismo la da. Por conocerle y por tener más comunión con el Señor, es que la paz se manifiesta. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, dice, siempre que me acuerdo de vosotros. No es que no se acordaba nunca, no es que perdía la memoria, sino que tenía muchas cosas por las cuales orar, porque acá dice que lo hacía cuando oraba, el apóstol Pablo, así que tenía muchas cosas por las cuales orar, y cuando el Espíritu Santo le daba a recordar a la iglesia de Filipos, es esto lo que Pablo dice que le decía a Dios, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando Dios le ponía a los filipenses en la oración en la mente a Pablo, Pablo agradecía a Dios por esta congregación. Siempre en mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, se acordaba de los filipenses porque Dios ponía en él, en la oración, que se recordara de ellos, y siempre agradecía a Dios por estos hermanos, y lo hacía con gozo. O sea, no había ningún motivo por el cual Pablo estuviera triste o afligido en cuanto a la vida de estos hermanos. Va a ver que los hermanos, bueno, estos hermanos ayudaron mucho al apóstol Pablo cuando estuvo preso, más de una vez. Le enviaban colaboraciones, le enviaban, bueno, dinero para que pudiera sustentarse, y cosas que Pablo necesitaba también se las enviaban, porque estaba preso. Así que él no era por lo que le enviaban, sino por la forma en que ellos habían recibido el Evangelio y se mantenían en el camino, y por lo tanto después estaba el fruto de permanecer en el camino del Señor. No es lo mismo una persona que permanece, que batalla, que se esfuerza, que sigue, que a pesar de sus dificultades y de sus imperfecciones nunca deja de pelear la buena batalla de la fe,
y está siempre en el progreso del Evangelio, o sea, para que otro escuche, si ya yo soy salvo, otro tiene que escuchar, yo tengo que seguir creciendo, pero el otro tiene que ingresar al reino. O sea, buscando eso, la salvación y la perfección de las almas que se arrepienten y creen en Cristo, y que por la obra que hace Dios en ellos, siguen estando en el cuerpo de Cristo. Bueno, ese deseo y ese trabajo y esa forma de estar y permanecer en el camino, no es la misma cuando uno baja los brazos, cuando uno se abandona, cuando dice, bueno, probé, no pude, veré qué hago. Esto no es en reproche de los que estén apartados del camino, sino que estoy explicando por qué era el gozo que Pablo tenía cuando daba gracias a Dios por los filipenses. Ahora lo voy a leer porque está escrito, ¿sí? O sea, ¿por qué gozo? Porque si alguien conoce el camino y luego se abandona, eso nos trae tristeza a los que todavía permanecemos en el camino y nos enteramos de que hermanos o han sido engañados, o se desviaron de la fe, o abandonan el camino por alguna circunstancia. Eso trae aflicción, trae tristeza. Es triste que alguien que conoció el camino no esté peleando la buena batalla, porque sabemos que es lo mejor. Es peor abandonar. Sabemos que para nuestros hermanos los mejores, con toda la dificultad, con todo lo que tenga que atribularse por seguir el camino, lo mejor es que siga. Lo que da gozo es que permanezca, es que siga, es que pelee, es que a pesar de haber tenido dificultades, pérdidas quizás, privaciones, enfermedades, luchas, lo que sea, que siga y que siga y que siga. Gloria a Dios. Lo otro entristece, ¿sí? Lo otro es orar también, pero para que vuelva. Porque el Señor dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta, o sea, el gozo está ahí, cuando se entra el camino y se permanece en el camino, a pesar de todo lo que pase, pero permanecer ahí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo, por eso hice el hincapié ahí, por todos vosotros. Y ahora dice, fíjese lo que dice, con gozo por todos vosotros les doy gracias a Dios. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahí estaba el secreto de por qué era tanto el gozo que tenía Pablo cuando se acordaba de los filipenses. No porque le ayudaban, y bueno, eso obviamente era también un motivo de agradecimiento a Dios, porque era para que la obra siguiera adelante. Pero no es por el interés material, ni porque le reconocieran su trabajo para la obra del Señor, sino porque ellos, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día que escucharon el Evangelio hasta ahora. O sea, nunca había menguado, nunca había bajado de potencia, digamos, la comunión que tenían en el Evangelio. Los filipenses habían sido hermanos que desde el primer momento que creyeron, se aferraron de todo corazón al Señor y fueron siempre hacia adelante. Como dice el Señor, no miraron para atrás nunca, ¿sí? Pusieron la mano en el arado y tomaron su cruz como mandó el Señor y siguieron, y siguieron, y siguieron. Vayan a ver todos los problemas que tuvieron, todas las dificultades que habían enfrentado, pero ellos no habían perdido la comunión en el Evangelio, estar en común con todos los creyentes en el camino del Señor, en la comunión con Cristo, en conocer a Cristo, en obedecerle a Cristo, en tratar de agradar a Cristo, en abandonar todo lo que era un perjuicio para el camino del Señor, en seguir adelante y en llevar también la carga de que muchos puedan escuchar la palabra del Señor para que sean salvos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso genera gozo y agradecimiento a Dios, porque mucha es la mies y pocos son los obreros, dice la Biblia. Así que cuando alguien permanece, ese es un potencial obrero, alguien que posiblemente en poco tiempo el Señor lo ponga al trabajo en su mies. Y seguir, y acompañar a otros, y animar, y levantar, y enseñar.
y seguir en la pelea de que este mundo que está en tinieblas escuche la verdad del Evangelio de Cristo para que tenga luz. El mundo va a tener que enfrentar muchas más dificultades de las que está enfrentando día tras día, mucha más maldad. El Señor Jesús profetizó muy claro que la maldad se iba a multiplicar. Tanto se iba a multiplicar que iba a generar que el amor de muchos, ¿el amor de qué muchos? De los del mundo no, porque los del mundo no tienen el amor de Cristo. Iba a provocar que el amor de muchos que habían conocido el camino se enfriara. ¿Tanto va a ser la maldad? Dice el Señor Jesús. ¿Tanto se va a multiplicar que el amor de muchos se enfriara? Así que mire lo que espera todavía, lo que le espera a este mundo y lo que le espera a esta generación que está viviendo hoy, y lo que le espera a los que han conocido la verdad, ¿sí? Contender por la fe, como dice la carta de Judas, y que el amor no se le enfríe. Gloria al Señor, muy bien. Con gozo agradezco a Dios en mis oraciones por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esa es la perseverancia. Por eso el Señor Jesús dice, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que entrar al reino del Señor y hay que perseverar. ¿Sí? Creer, está bien. Amar, está bien. Servir, está bien. Todo lo que el Señor nos manda está bien porque viene de Él. Pero dijo el Señor también que hay que perseverar. Así que si alguien no perseveró, hoy es el día para volverse al Señor de todo corazón y decirle, bueno, ahora empiezo, Señor, y persevero con tu ayuda. Tú me vas a ayudar, Señor. Porque cuando quise hacerlo yo, y fracasé. Pero más adelante habla también de eso, en este capítulo. Porque obviamente abrió el tema Pablo y tiene que explicarnos. Es el Espíritu Santo el que le dijo a Pablo que escriba esto. Es la condición de hermanos que es prácticamente un ideal, ¿sí? Para todos los que estamos en la congregación de los santos. Seguir, como el primer día. Porque el primer día empezamos y no nos fuimos a los 5 minutos. ¿No? El primer día empezamos, dijimos vamos a bautizarnos y nos bautizamos, vamos a empezar a que nos enseñen la Biblia, hagamos una enseñanza, que nos enseñen los evangelios. Leímos ayer ese devocional, ¿no? Donde Cristo es presentado como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que resucitó, como el que venció todas las cosas, con el que tiene todo el poder. Y aprendamos de Cristo y sigamos, y empezamos a hacer algo para el Señor. Gloria a Dios, muy bien. Ese es y de este ideal un poco habla esta parte del capítulo 1. Estando persuadido, el verso 6 dice, convencido, bien convencido, no tiene ninguna duda Pablo, ¿de qué? De esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios, acuérdense que Jesús dice en el Evangelio de Juan a los judíos, si mi Padre no los trae a mí, ustedes no pueden venir a mí, no pueden creer en mí. Entonces, ¿quién empezó la buena obra? La Biblia dice que Dios es el que nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y nos lleva a Cristo. Y ahí recibimos a Cristo y entonces sí podemos creer en Él. Y Él vivir en nosotros para así tener comunión con Dios, ser perdonados, nacidos de nuevo, ser nueva criatura, tener vida eterna y empezar a conocer a Dios y a Cristo de la manera correcta. Entonces, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios, el Padre, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué obra es la que va a perfeccionar Dios? Hacernos a la semejanza de Jesucristo, su Hijo. Con todas las cosas que nos van pasando día a día y que nos han pasado, Dios no desaprovecha ninguna de esas circunstancias. Acuérdese de la vida de José. José, injustamente, tuvo que pasar un montón de tropiezos que le pusieron por delante sus hermanos, en primer lugar. Bueno, en primer lugar su padre, porque hizo acepción
entre los hijos que tenía, y no debería haberla hecho, Jacob le regaló una túnica de todos colores, era el preferido. Bueno, no tendría que haber hecho eso, tendría que haber procedido de la misma manera con todos sus hijos. Pero bueno, así era Jacob, ¿qué va a hacer? De esa diferencia que hizo, sus hermanos le tomaron envidia. Y hasta lo quisieron matar, pero bueno, ahí fue que intervino uno y dijo, no lo matemos, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Lo dejaron ahí abandonado, después lo vendieron. Bueno, la verdad que está bien, no lo mataron, pero tampoco lo ayudaron mucho. Entonces José injustamente fue pasando un montón de problemas, pero el relato del Génesis dice que Dios, cada vez que se termina de relatar un problema en el cual le llega a la vida de José, que era un creyente en Dios, verdadero, confiaba en Dios, la Biblia aclara, pero Dios estaba con José. Es decir, Dios, que sabe todas las cosas y que tiene control de todo, a pesar de lo que le hacían a José, Dios se encargaba de ayudar a José, de librarlo a José de un montón de situaciones que eran malas para él. Pero Dios siempre está. Dios toma cualquier circunstancia que los hombres son responsables, a veces nosotros, a veces los hombres, mujeres, personas, y Dios la utiliza para el bien nuestro. Gloria al Señor. Entonces, de esa manera Dios nos perfecciona. Hace que cada día vayamos siendo más perfeccionados. Más perfeccionado significa más semejante a la vida de Jesús. Porque la perfección, ¿a dónde apunta? Al que es perfecto. ¿Y quién es perfecto? Jesús. Entonces, Pablo estaba seguro, conocía a los filipenses y sabía que se habían aferrado al Evangelio con toda su fuerza. Entonces, estaba seguro, el apóstol Pablo, que Dios ya había empezado la obra de perfeccionarlos y la iba a llevar adelante hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día que el Señor venga y resucite a todos sus santos, y a los que estén vivos también se los lleve transformados con Él. Se va a llevar a los que están vivos y va a resucitar a los que hayan ya fallecido. Y a todos los junta en una nube, dice la Biblia, y se los lleva, para que estemos siempre con Él. Ese es el día de Jesucristo, el día que viene a llevarse a sus santos, con cuerpo, ¿sí? Porque si partimos hoy, ya estamos con el Señor, pero estamos en otra situación. En el día de la resurrección nos va a dar a todos un cuerpo impecable, santo, puro, sin relación con el pecado ni con la corrupción de este mundo, y estaremos todos con el Señor, siempre, siempre, a partir de ese día. Ese es el día de Cristo, el día que el Señor viene y resucita a todos sus santos y se los lleva. Bueno, hasta ese día Dios nos va a ir perfeccionando. Es la tarea, es la voluntad de Dios. Y Pablo estaba seguro. Verso 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Él estaba expresando lo que sentía, el gozo de que habían permanecido desde el primer día con el mismo compromiso para con el Señor y su Evangelio. De que Dios en ellos seguía haciendo la obra de perfeccionarlos. Por lo tanto, esto estaba en el corazón de Pablo. Dice, esto es lo que siento, y es justo que lo sienta, porque los tengo en el corazón, dice, porque los amaba. Amaba a todos los hermanos, como manda él. Pero él, viendo lo que Dios hacía en estas personas, y en estos hermanos de Filipenses, y cómo ellos respondían a lo que Dios estaba haciendo, Pablo veía todo eso. Era un ministro del Señor, un apóstol, que escribió el Nuevo Testamento, gran parte. Todo eso él lo entendía claro. Sabía cómo ellos respondían al Evangelio de Cristo, cómo permanecían, pero también sabía cuál era la otra parte, la que Dios estaba haciendo. Él veía todo ese panorama. Por eso los tenía en el corazón. Por cuanto os tengo en el corazón, dice, y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo hacía que su obra, la que él en persona hacía para Cristo, él hacía participar a los demás también. Dice, ustedes hacen esto conmigo. ¿Por qué? Porque cuando alguien es fiel al camino del Señor, cuando alguien permanece, persevera, batalla, lucha, tiene que enfrentar un montón de cosas, pero está ahí, como se dice vulgarmente, al frente de la batalla, ¿sí? Participa junto con otros que están haciendo lo mismo, aunque no estén en el mismo lugar. Hay hermanos esparcidos por todo el mundo que están en la misma situación, con sus tribulaciones y sufrimientos y escasez y lo que sea, pero están en la batalla del Evangelio, están en la lucha para que corra la palabra, están levantando los brazos de otros, están animándose los unos a los otros, están perseverando para que en el Evangelio la gente encuentre la verdad de Cristo y la salvación de su alma. Pablo dice, yo estoy en un lugar haciendo esta obra, la defensa del Evangelio, la confirmación del Evangelio, aún en prisiones, y ustedes participan conmigo en la gracia. Todo esto lo hace Dios por gracia con nosotros. Así que si un hermano es fiel, o un grupo de hermanos, una congregación es fiel, no importa si es grande o pequeña, pero es fiel al Señor, ¿sí? Es participante con otros ministros y hermanos que son fieles en otro lugar. Si se conocen, gloria a Dios, como era el caso de Pablo con los filipenses, porque se podían animar los unos a los otros. Y si no se conocen, bueno, el Espíritu Santo nos hace tener comunión. Porque yo no conozco a los otros hermanos, quizás están en Dinamarca, en Finlandia, en el África, en la China, no sé dónde. Pero son fieles y ellos no nos conocen a nosotros, pero el Espíritu Santo nos hace tener comunión. Cuando la obra es la que Cristo nos ha mandado, todos participamos de la gracia del Señor en esa obra, que cada uno va haciendo su parte en diferentes lugares. Y por eso hay que estar pidiéndole al Señor que permanezcan. Porque mucha es la mies y poco los obreros. ¿Se acuerdan? Esto no es para despreciar ni para rebajar a nadie que esté en el camino y todavía no tenga las fuerzas para dar un paso adelante cada vez, sino para animarlo, todo lo contrario, para animarlo. Porque estas cosas son reales, estas cosas se viven. Hay muchos en todo el mundo que claman día y noche por las almas, por los que están en el camino, por los que van a llegar mañana, para que permanezcan, para que sigan, algunos para que vuelvan, otros para que recompongan su vida con el Señor, para que la corrijan, para que hagan cosas para el Señor, que escuchen al Señor, que el Señor los dirija y ellos escuchen y les digan esto que es lo que Dios le va a mandar a hacer. Es una obra en común en todo el mundo, aunque no estamos todos juntos. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo se sentía apoyado, como si todos los hermanos estuvieran con él haciendo la obra en el mismo lugar. Aunque no estaban en el mismo lugar, pero él así lo vivía, y lo declaró así, y así es. Enseñó una verdad que como el reino de Cristo no es de este mundo, es de arriba. Si el apóstol Pablo no nos hubiera revelado esta verdad, nosotros no la sabríamos. Pero así es como la iglesia de Cristo es. Y así es como la iglesia hace que todos sus participantes, todos sus componentes, todos sus miembros participen de esta gran obra del Evangelio. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios es testigo de cuán profundamente os amo. No por interés, ya dijimos, no era por el interés,
sino por la permanencia en el Evangelio de Cristo. Y por seguir y perseverar en el Evangelio y ver claramente que la obra era llevarle la verdad a este mundo perdido. Eso lo tenían bien claro los filipenses. Y ahí ponían mucho de su esfuerzo, mucho de su trabajo, mucho de su tiempo. Se enfocaban sin desviarse, ¿sí? No es que, bueno, estamos un poco en el camino y un poquito vamos a la parranda y un poquito en el camino y un poquito a la diversión y un poquito en el camino y un poquito a la distracción y un poquito en el camino y un poquito con lo que hace el mundo y un poquito... No, lo que hace el mundo no nos puede ayudar en nada. El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, dice la Biblia. Seguimos leyendo, porque Dios me es testigo de cuánto os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Él da a luz parte de su petición. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Los hermanos estaban bien en el camino. Estaban firmes. No había ninguna falsa doctrina que había entrado en la iglesia. Nada. Esta era la correcta, la verdad. Pero Pablo dice, hay más, hay mucho más. Lo que pido que Dios les dé es que abunden más y más, que el amor que tienen abunde más. El amor es algo que, fíjese, la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor nunca deja de ser, y Juan dice, Dios es amor. Por lo tanto, para nosotros la palabra amor es algo interminable, es tan grande porque está está definido con el mismo Dios. Dios es amor. El amor verdadero se entiende en Dios, se comprende en Dios, se percibe desde Dios. Yo no puedo percibir el verdadero amor si no viene de Dios. Lo puedo percibir también después en alguien que también es creyente, pero porque le vino de Dios, entonces yo lo puedo percibir. Y también yo lo puedo dar porque me ha venido de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No se puede tener la fuente del amor separándose de Dios. No, tiene que estar con Dios y entonces tiene la fuente de lo que es el amor. Por lo tanto, el amor tiene que abundar, como dice Pablo, más y más y más. Tenemos una fuente de amor inagotable, eterna. Y Pablo dice, bueno, ya que tenemos esa fuente, que es Dios mismo, que es el mismo Señor, yo pido que como ya lo tienen, que abunden, que tengan más. El amor se manifiesta hasta dar la vida. Usted dice, ¿hasta cuánto tiene que crecer mi amor en el camino del Señor? Hasta poder dar la vida. Mire que nos... ¿vio que falta? A veces no quieren dar ni un domingo a la semana, así que tiene que abundar más el amor. A veces no quieren ni siquiera 2 horas en una reunión a la semana, sino que se cansan. A veces no quieren leer una parte de la Biblia, porque ya la leí, hermano, y bueno, y la vamos a leer de vuelta, ¿cuál es el problema? ¿No? No hace mucho que leímos ese pasaje de Isaías, que dio el devocional. Ahora un mes. Me acuerdo porque yo tenía una marca en la Biblia. Había una palabra que no entendía, la marqué y la busqué. Y al lado puse después el significado. Bueno, busqué en el diccionario y puse... Así que no debe ser un mes que la leímos, un poquito más. De Isaías 25. Entonces, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, el amor a Dios abundando más en nosotros y el amor de Dios abundando más en nosotros nos tiene que llevar a mayor conocimiento, a mayor ciencia en el sentido de conocer a Dios y de conocer a Cristo el Señor, y conocimiento de la verdad, y conocimiento de su voluntad, y conocimiento de lo que revela su palabra, y conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor, y conocimiento de qué está pasando con nosotros para que Dios nos corrija y nos perfeccione. Por ejemplo, si yo digo, ¿en qué me tendrá que perfeccionar Dios? Bueno, ahí necesito conocimiento. Necesito que Dios me enseñe. Parte lo puedo saber yo, pero hay parte que quizás no lo sé. Pero Dios sí lo conoce.
Y me va a tener que perfeccionar y me va a tener que mostrar y me lo va a tener que hacer ver. Y en usted lo mismo. Yo no puedo decir que soy perfecto al 100%. Dios me tiene que perfeccionar. Tiene que seguir haciendo esa obra. Y para con mis hermanos también yo necesito conocimiento de cómo Dios tiene que ir perfeccionando la vida de mis hermanos. Pablo ya tenía conocimiento, por eso le podía decir todas estas cosas a los hermanos de Filipenses. Los conocía y conocía al Señor. Cuando ponía las dos cosas juntas es que puede expresar todo esto. Cómo los hermanos eran para con Cristo y cuál es la obra de Cristo en ellos. Él veía toda el panorama, si se quiere. Y lo podía enseñar. Para que aprobéis lo mejor, dice. ¿Para qué quiere que abunde más y más en el amor? El amor abunde más en ciencia y en conocimiento. No se olvide que si no tenemos amor, nada sirve. No sirve ni el conocimiento, ni la ciencia, ni el milagro, ni el poder, ni darle de comer a todos los pobres, ni nada. Ni siquiera dar la vida sirve si no es con amor. Entonces, el amor abunde para que la ciencia que reciban sea la correcta y hagan lo correcto con esa ciencia. Para que el amor abunde y reciban conocimiento y ese conocimiento haga lo correcto. Va a ver después que hay gente acá que conoce pero no lo hace de la manera debida, porque falta amor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Si yo apruebo lo mejor, ¿qué? Soy sincero. Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese día de Cristo también es el día en que Cristo resucita a sus santos para llevárselo con Él. Hasta ese día tenemos que seguir siendo perfeccionados. Al recibir ciencia y conocimiento, porque abunda el amor de Dios en nosotros, tiene que ocurrir que aprobemos lo mejor. Es decir, es descartando aquello que quizás en un momento sirvió, pero ahora no sirve más en nuestra vida, ¿no? Un proceder que lo vamos a ir descartando y vamos a tomar lo mejor para nosotros. Lo mejor. Para que seamos, eso nos va a dar sinceridad. Esto es lo que está hablando Pablo en los versículos anteriores, de que Dios los siga perfeccionando. Que Dios nos perfeccione es eso. Una sinceridad que cada vez es más cerca de la perfección. Para aprobar, para permitir en nuestra vida solamente lo mejor. Para que así seamos irreprensibles cuando Cristo venga. Es decir, Pablo tenía en su corazón la idea y el deseo de que ellos, el día que el Señor viniera a buscarlos, estuvieran lo más cerca de esa perfección que el Señor busca en nosotros. Lo más cerca, o lo más perfeccionado, si te quiere, o lo más santificado, o lo más espiritual. Está buscando lo más cerca posible de ese fin que se alcanza mientras vivimos en esta tierra. Hasta que después sí viene Cristo, nos resucita y tenemos la perfección absoluta, la santidad absoluta, ¿sí? Allá, con el Señor. Pero mientras tanto tenemos que, es como subir una escalera, tratar de alcanzar lo más alto de la escalera. No te quedes porque te falta poco, no, o porque llegaste a la mitad, no, trata de alcanzar lo más alto de esa escalera. Llenos de fruto de justicia, es el fruto del Espíritu Santo en nosotros y que hace que haya mucho más frutos que tengan que ver. La paciencia, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, y la paciencia genera otras cosas, ¿sí? Hace que podamos soportar las tribulaciones, hace que podamos ser agradecidos y gozosos en las tribulaciones. O sea, el gozo en la tribulación también tiene que ver con la paciencia. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Los frutos de justicia, o sea, de la vida de Cristo en nosotros, y el Espíritu Santo haciendo que esa vida sea manifestada, genera frutos que tienen que ver con esa vida, con la vida justa y perfecta de Cristo. Eso es por medio de Cristo, o sea, Cristo ya lo hizo y lo trasladó a nosotros. Y ahí vienen esos frutos.
Pablo dice llenos de frutos de justicia, que sobreabunden de frutos de justicia. Que son por medio de Cristo, no son de nuestra fuerza, son por medio de Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros, haciéndose en nosotros una realidad, día a día, mes a mes, año a año, en el camino del Señor. Porque esos frutos de justicia son por medio de Cristo para que la gloria y la alabanza sean para Dios. No hay ninguna otra forma de que ocurran los frutos de justicia en nosotros. No podemos nosotros por nuestra sabiduría, por nuestro intelecto, por nuestra fuerza, por nuestro dinero, por nuestro poder, por nuestra influencia, por nuestra fama, por nuestras obras, no lo podemos hacer. Los frutos de justicia son solamente por medio de Jesucristo. Es decir, Cristo vivió esa vida perfecta y murió y resucitó para que esa vida perfecta sea trasladada a nosotros y tenga los mismos frutos que se veían en la vida de Cristo. Solo de allí viene esa vida. No la podemos generar nosotros. Lamentablemente no somos nosotros. Lo tiene que hacer Dios por su poder en nosotros. Por eso la gloria la recibe Dios. Y la alabanza la recibe Dios. Por eso cuando los discípulos entregaron su vida por causa del Evangelio, lo que se vio allí es la gloria de Dios. Lo pudieron hacer porque Dios hizo ese tipo de personas en ellos. Igual que su maestro que entregó su vida, ellos también fueron capaces de llegar a ese punto de entregar la vida por causa del Evangelio y por causa de Cristo. Ahí la gloria la recibe Dios y la alabanza la recibe Dios. Eso dio testimonio de la verdad de la resurrección de Cristo, de la gloria de lo que Dios hizo levantando a Cristo de entre los muertos. Ese hecho de que ellos murieran, Pedro, Mateo, Pablo, Bernabé, Silas, el otro Judas, discípulo de Cristo, Felipe, Jacobo, Andrés, Bartolomé, todos ellos, Tomás, murieron por causa de Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué era lo que le había sucedido y que él estaba haciendo referencia acá? Que había sido encarcelado. Había sido encarcelado y estaba todavía encarcelado. Entonces él lo que le dice a los hermanos es: quiero que sepan, hermanos, que esto que me pasó tuvo un efecto que fue para el progreso del Evangelio. En vez de perjudicar el avance del Evangelio, ayudó a que progrese el Evangelio. Porque cualquiera dice, bueno, ¿qué problema? Porque Pablo otra vez está preso. Otra vez está encarcelado. Otra vez no puede andar libremente para predicar el Evangelio y que se conviertan las almas al escuchar la verdad. Cualquiera piensa que una cuestión así puede, por las faltas de recursos, o que las almas abandonen una congregación, o que todo el mundo te difame, o cosas que uno dice, pero esto en vez de ayudar a que el Evangelio lo escuche más gente, o que la gente se convierta, es perjudicial, es contrario. Pero Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que aunque me han llevado a la cárcel, y aunque me han detenido injustamente, me han acusado, me han enjuiciado y me han llevado a estar preso, esto como resultado tuvo progreso para el Evangelio. Así hay que, porque Pablo no había hecho nada para estar preso, pero lo llevaron a la cárcel. Y cualquiera piensa, bueno, esto va a frenar el progreso del Evangelio. No, no lo frenó. Él dice, de tal manera fue para el progreso del Evangelio que mis prisiones, o sea, mis tiempos en la cárcel, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, lo llevaron preso, pero el pretorio, que era una especie de
de institución de gobierno en Roma, en el Imperio Romano. Al caer preso, al estar preso Pablo, toda la zona, hay cárceles que los gobiernos usan hasta que el preso es juzgado. Bueno, eso estaba en el pretorio, y ahí había mucha gente del gobierno, había fiscales, abogados, había gente del... Bueno, en aquella época no era senado, pero se le llamaban los nobles, y bueno, mucha gente que andaba por todos lados por ahí, y Pablo era un preso conocido. Justamente también porque no tenía un delito encima. Y él dice que todo el mundo se había enterado allí donde estaba el pretorio, donde iban y venían un montón de gente del gobierno, y otra gente también, civiles, digo, gente que no tenía nada que ver con el gobierno, pero estaban allí, trabajaban allí, pasaban por allí, de que Pablo era un preso y que la causa por la que estaba preso era que él predicaba el Evangelio de Cristo. Eso se había hecho conocido. Este preso está acá porque habla de Cristo, habla de ese Evangelio, de ese Jesús, de que este hombre resucitó de los muertos, que tenía... Pues bueno, era conocida la causa por la que estaba preso. Tan conocida era que todo el mundo se había enterado. Y eso le daba oportunidad a que se hablara del Evangelio de Cristo, aunque él estaba en las rejas. Los que estaban cerca de él, por supuesto, Pablo les explicaba por qué estaba preso. Y les explicaba el Evangelio. Y después dice que en esa ciudad donde él estaba preso, como había hermanos en Cristo también, porque ya había iglesia, miren lo que pasó. Y la mayoría de los hermanos, cobrando, hermanos que estaban en esa ciudad donde estaba la cárcel, donde Pablo estaba preso, la mayoría, no todos, la mayoría de los hermanos, porque todos se enteraron que en esa ciudad estaba preso Pablo, por causa de Cristo, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, algo que parecía, algo que era injusto, porque no tenía que estar preso, pero ocurrió. Y Dios, ¿qué hizo Dios? Obviamente puso ánimo en los hermanos de esa ciudad, sabiendo que allí estaba Pablo, detenido por causa del Evangelio. Entonces dice, la verdad que nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio, porque si Pablo por predicar termina preso, y nosotros no abrimos la boca, somos unos cobardes. O sea, parecemos como cobardes. Entonces cobraron ánimo. En vez de atemorizarse, al revés. Esto Dios lo hizo que muchos tomaran coraje, sean más valientes y empezaran a predicar el Evangelio más abiertamente en esa ciudad. Lo vuelvo a leer. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, acá hay una buena enseñanza, ¿no? Cuando aquellos que predican el Evangelio son difamados, injuriados, cuando se dicen cosas que son mentira, porque en este caso Pablo no estaba preso por algo que hizo, sino que era mentira lo que le decían de él, la iglesia tiene que animarse a ser más valiente, porque hay una injusticia ahí. Diferente cuando las congregaciones son acusadas y está la prueba de que las congregaciones hacen cosas que no se deben hacer con la gente, y entonces, bueno, ahí sí hay un delito, ahí la verdad que no hay que ser valiente para seguir predicando el Evangelio, sino que hay que afligirse, avergonzarse y arrepentirse para que el Señor los perdone y reconozcan su maldad. Pero cuando es todo difamación, cuando todo es mentira, entonces la iglesia y ocurren consecuencias por esas difamaciones y mentiras de los que anuncian el Evangelio, contra aquellos que anuncian el Evangelio, hay que tomar ánimo y hablar y seguir hablando del Evangelio. Se atreven mucho más. Antes hablaban del Evangelio, pero ahora estaban más atrevidos todavía. Tenían más coraje, más ánimo a hablar la palabra sin temor.
Porque cuando muchos se iban a ir presos como Pablo, y Pablo ya estaba preso, así que, ¿qué más nos puede pasar? ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces uno no tiene que medir las consecuencias cuando predica el Evangelio, tiene que predicar el Evangelio, porque no sabemos si lo que va a venir por predicar el Evangelio será bueno o será malo. Si es malo, hay tantas promesas del Señor que nos dicen que nos va a defender de eso. Y si es bueno, y bueno, gloria a Dios, si es bueno. Porque va a haber conversiones, porque va a haber arrepentimiento, porque va a haber milagros, porque va a haber derramamiento del Espíritu Santo en la vida, porque Dios va a proveer más y va a mover más las vidas. Va a ser mucho más porque hay más creyentes que Dios va a usar. Aunque Dios no necesita nada, pero así lo hace porque así lo quiere. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que cuanto más creyentes hay, más acción de gracia hay más gente que agradece, que da gracias a Dios. Por lo tanto, eso es más reconocimiento de la persona real y verdadera del único Dios que hizo todas las cosas. Hay más bocas que invocan su nombre. Porque cuando es al revés hay más tiniebla. Y la verdad que vivir en tiniebla, aunque seamos creyentes, no es nada cómodo. Este mundo está en tiniebla. No es cómodo primero para ellos, que son inconversos. Y segundo, no es cómodo tampoco para el creyente. Ve a los profetas, que todo Israel se iba atrás de los Baales, y los profetas decían, pero Señor, esto es terrible, ¿cómo puede ser? Vivían apesadumbrados, entristecidos de que alguien que conoció la verdad, o que tenía el testimonio de la verdad, se iba al revés, atrás de las tinieblas. Bien, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esto le voy a tratar de hacer un hincapié acá porque muchas veces se pueden confundir. Esto no es que hay que... Una cosa es predicar la mentira invocando el nombre de Cristo y otra cosa es predicar la verdad invocando el nombre de Cristo. Este caso que Pablo habla no es el caso de gente que predicaba mentira invocando el nombre de Cristo. Predicaba la verdad de Cristo, porque acá dice él, algunos a la verdad, diciendo correctamente, predican a Cristo. Predicar a Cristo quería decir que predicaban la verdad del Evangelio de Cristo. Predicaban lo correcto, que Jesús es el Señor, que es el Cristo, el Mesías. Predicaban que Él vino a la cruz, que vino al mundo, vivió sin pecado y murió sin pecado en la cruz, que derramó su sangre para que seamos limpios. Predicaban toda la verdad del Evangelio, que resucitó al tercer día entre los muertos, que es Hijo de Dios, que está sentado en el trono de Dios. Predicaban la verdad de Cristo. El problema era que lo hacían por envidia y contienda. Predicaban la verdad, pero la motivación no era la que correspondía. En su corazón había una motivación pecaminosa. Aunque lo que predicaban era la verdad, el mensaje verdadero. Otra cosa es cuando predican el mensaje adulterado, falso de Cristo. Y también lo hacen por envidia, por contienda, por interés, por mundanalidad. ¿Sí? Acá el problema era qué los motivó a salir a predicar. Pero predicaban lo correcto. Por eso Pablo después dice, bueno, igual me gozo. Pero porque la predicación no era engañosa, la predicación era la verdadera predicación. Había dos grupos, pero los dos predicaban la verdad. Un grupo lo hacía por envidia y contienda y el otro de buena voluntad. Los que estaban llevando el verdadero mensaje de la manera correcta eran los que lo predicaban de buena voluntad, porque así se predica el Evangelio. Los otros lo estaban haciendo por una motivación de sus sentimientos que no podían dominar, ¿sí? No habían entregado al Señor la envidia, ni ese deseo contencioso, aunque de sus bocas salía la verdad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Entiende? Pero los dos anunciaban a Cristo.
Los unos anuncian a Cristo, él sigue definiendo, o sea, todos tomaron coraje y salieron a predicar, porque se enteraron que Pablo estaba en esa ciudad preso injustamente por causa del Evangelio de Cristo. Y todos salieron, no todos, la mayoría, salieron a predicar. Y algunos lo hacían de buena voluntad, otros no. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Él explica por qué salieron a predicar a Cristo con esa intención en el corazón. El interés de ellos no era sembrar una falsa doctrina del Evangelio de Cristo. El interés de ellos es que lo carcomía la envidia. Entonces decían, ¿cómo predican ellos y nosotros no vamos a predicar? Nosotros también predicamos. ¿Sí? Como queriendo decir, nosotros no somos menos. Pero el Evangelio no se predica para no ser menos que otro. No se predica por una contienda. Una contienda es a ver quién hace más. A ver quién lleva más almas al Señor. Una cuestión de que la obra... predico el Evangelio, pero se tiene que ver que soy yo, se tiene que ver que es mi obra, No, eso no sirve. Se predica el Evangelio de buena voluntad, o sea, el Señor nos manda a predicar el Evangelio y punto, eso es lo que nos interesa, el Señor mandó a predicar el Evangelio, es la motivación correcta. No importa si se convierte 1, 10, 1.000.000, medio mundo, eso no tiene importancia, porque ahí está la envidia. Ahí está la contienda. ¿Por qué tengo que contender con otro que predica el Evangelio? A ver si lo puedo superar, a ver si en mi congregación hay 10.000 y en la de él hay 5.000, entonces lo superé, a ver si puedo hacer 20 anexos en el país y él tiene 5 y yo tengo 20. ¿Por qué hay que presentar esa lista? No sirve. Eso es contender, eso es pelear. Como quien pelea por un puesto, ¿no? Como los empleados quieren ser, quieren el puesto del jefe, del encargado, del capataz, del gerente. Por supuesto que va a salir de alguien de ahí, el próximo gerente, pero bueno, no hay que pelearse por eso. Dejen que el dueño decida quién va a ser. Hay que trabajar. Entonces, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos, los primeros que él define, los que predican por envidia y contienda, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. O sea, no tienen en mente el mandato del Señor, sino otra cosa. Recuerde que esto no engañaban con la doctrina, ¿eh? Decir, la doctrina era la correcta, pero la motivación no era la correcta. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, ellos predicaban la verdad de Cristo, pero contendiendo y pensando que Pablo iba a estar más afligido, estando preso, y ellos libres, llevando el Evangelio por toda la ciudad. ¿En qué sentido se iba a poner afligido? Ellos, cuando alguien es envidioso, piensa que el otro también es envidioso. Cuando alguien predica el Evangelio, esto es lo que está tratando de explicar, o lo que estoy tratando de yo comprender que Pablo dijo. Cuando una persona predica el Evangelio, y la intención de su corazón, o sea, lo que lo mueve, no es simplemente el mandato, simplemente y primeramente y finalmente, porque no hay otra cosa, lo que nos tiene que mover es que Cristo mandó a predicar el Evangelio. Punto. Es su voluntad y hay que cumplir, nada más. Pero cuando alguien predica el Evangelio por envidia y por contienda, él piensa que el otro que predica el Evangelio también lo predica con la misma motivación, que también es envidioso y que también es contencioso. Es como un partido de fútbol. Ah, ¿saliste a la cancha? Bueno, es porque querés meter goles, yo también. Bueno, en el fútbol eso es verdad, pero en la predicación del Evangelio no. Si usted predica el Evangelio por contender con otra congregación, con otra institución cristiana, porque quiere tener más almas, más sillas, más templo, más dinero, más presentación en el mundo, en los medios de comunicación, si es por envidia, por contienda, y usted piensa que el otro que predica el Evangelio lo hace con la misma motivación, a veces puede ser correcto, depende quién sea el que está predicando, pero muchas veces no es así. Hay quienes predican el Evangelio de buena voluntad, porque el Señor lo mandó y punto, y no le interesa más nada. No le interesa si son 1000 o 100
o 10 que el Señor trae al camino donde Él esté predicando. No le interesa construir grandes templos, no le interesa competir con ningún ministerio, pero estos que predicaban por envidia y contienda, Pablo dice, lo hacen porque piensan que yo soy así también. Ellos piensan añadir aflicción a mi vida. Claro, si yo estoy preso, ¿a quién le voy a predicar? ¿Me quiere decir? Ellos pensaban que Pablo se afligía porque él no podía ganar al resto de la ciudad para Cristo, y lo habían ganado ellos, o lo estaban ganando ellos. Porque ellos equivocadamente pensaban que Pablo también predicaba con ese interés de competencia. No, Pablo no era así. Pablo era todo un siervo del Señor entregado a la predicación del Evangelio, porque Cristo lo mandó a predicar el Evangelio, y un momento dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Lo debo hacer por responder a aquello que se me mandó a hacer, nada más. Y hacerlo bien, para que Cristo reciba gloria, y el Padre reciba gloria. Pero estos envidiosos pensaban que predicando y ganando almas para el Señor, Pablo, enterándose de esto, se iba a sentir afligido. ¿Por qué se iba a sentir afligido? Ahora va a ver que no, es todo lo contrario. Ahora, si yo predico el Evangelio y soy envidioso respecto de otro que predica el Evangelio, por supuesto que si el otro se gana media ciudad y yo estoy preso, me voy a sentir mal. Pero si yo no predico el Evangelio por envidia, que gane la ciudad entera, mientras predique verdad, como bien hizo ahí la aclaración Pablo. ¿Qué problema hay, hermano? Pero ganate toda la provincia de Buenos Aires, la Argentina entera, si predicás la verdad. Yo haré el trabajo que el Señor me mandó a hacer. No importa si para mí son limitados los recursos, limitada la cantidad de hermanos que estamos congregados, eso no importa. Si el lugar es limitado, si lo que sea está limitado, no importa, porque se está haciendo aquello que el Señor mandó. Lo interesante es que el otro predique la verdad, que lo haga correctamente y que lo haga por el motivo correcto. Y si se gana toda la ciudad para Cristo y yo sigo haciendo lo que el Señor dice, ¿qué envidia le voy a tener? ¿Envidia de qué? Siempre y cuando predique la verdad. Ahora, si es un falso, lo vamos a reprender, le vamos a sacar la careta, ya está, porque está llevando gente al infierno. Pero si está llevando gente a los pies de Cristo, ellos pensaban que por ganarse mucha gente, Pablo, que no podía ganar a nadie porque estaba preso, se iba a afligir. No se afligió nada. Porque Pablo no era envidioso igual que ellos. No era contencioso igual que ellos. Era un falso juicio, era un prejuicio que tenían acerca de Pablo. ¿Entendió eso, no? Así es en la familia, ¿no? Así es en los amigos, así es en la gente del mundo. Son envidiosos, entonces si vos te compraste una moto, yo me compro 2. Y como vos no te podés comprar 2, y yo me compro 3. Entonces vos te pones mal. Porque piensan que todo el mundo es envidioso igual que él. Pero hay gente que, bueno, no hablo del mundo, porque en el mundo sí la envidia tiene sus raíces por todas partes. Hablo de los que están en el camino. En el camino está prohibido por el Señor que seamos envidiosos. Debemos desechar eso de nuestra vida. Y Pablo no lo era, absolutamente nada. Ni tampoco era contencioso en cuanto a la predicación del Evangelio. Predicaba por mandato, como todos los cristianos predican por mandato del Señor. Punto. No por contender, no por tener más. En mi congregación hay milagro, en la tuya ni una hormiga se sana. ¿Qué es eso? En mi congregación hay banda, músicos, danzarines, y en la tuya son... Ni siquiera pandereta tiene. Eso es contienda. Entonces dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos, los envidiosos, predican a Cristo, dice, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, piensan que van a hacerme afligir, porque yo preso no gano a nadie y ellos ganan estando afuera. Pero los otros, los que predican de buena voluntad, por amor. Así se predica el Evangelio. Por amor a Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, por amor le obedecemos. Y consecuencia de esa obediencia por amor es predicar el Evangelio, porque lo ha mandado. Los otros por amor, sabiendo que estoy puesto
para la defensa del Evangelio. Los otros predicaban por amor, de buena voluntad, por amor predicaban a Cristo, sabiendo que la cuestión particular de Pablo, preso, era defender el Evangelio. Es decir, es una parte más de todo este trabajo que es llevar el Evangelio a los oídos de las personas. Pablo está preso, sí, pero está defendiendo el Evangelio. Nosotros estamos libres y nosotros predicando el Evangelio. Él lo está defendiendo, nosotros lo estamos predicando. Se hacían parte, eso es amor. Los otros no, era Pablo está preso, no va a ganar a nadie, nosotros le vamos a llenar de gente a la iglesia. Envidia. Menos mal que los dos predicaban la verdad, porque si la gente no era confundida ni tampoco engañada. Pero estos, por amor, entendían que lo de Pablo era circunstancial, era pasajero, y él allí, preso, solo, era un defensor del Evangelio. Y nosotros, libres, en la calle, en las plazas, por las casas, somos anunciantes del Evangelio. Cada situación hace algo en esta maravillosa obra que nos mandó el Señor Jesús a predicar su palabra. Unos defienden, los otros anuncian. Unos predican, los otros exhortan. Unos corrigen, los otros fortalecen. Unos animan, los otros amonestan. Unos enseñan, los otros respaldan. Unos colaboran, los otros hacen la obra. Siempre que se haga en obediencia al Señor, se tiene que ver un todo, una obra en común, un Señor en común, una fe en común, la misma esperanza. Esa era la diferencia. Los otros por amor, sabiendo que estoy puesto, es decir, los que lo hacían de buena voluntad, sabían que Pablo pasaba eso por defender el Evangelio. Le tocó esa circunstancia, estar preso injustamente por defender el Evangelio. Así que oremos por Pablo. Sabemos que Dios sigue haciendo la obra aún con Pablo preso. Y nosotros nos dedicamos afuera a predicar el Evangelio. Y que las almas escuchen el Evangelio. Es una obra en común y tareas diferentes. La motivación era correcta, era el amor. Lo hacían de buena voluntad. ¿Qué pues? Dice Pablo. Va a ver que acá él no dice que está afligido porque aquellos envidiosos predicaban por envidia. No. Dice, ¿qué pues? Pregunta, ¿qué pues? ¿Cuál es la conclusión que saco? De que los hermanos se animan a predicar, pero unos lo hacen no sinceramente y otros sí. ¿Cuál es la conclusión que saco? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se equilibra esto? ¿Qué es lo que hay que sacar como conclusión? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, esto estaba pasando, o por pretexto, o por verdad. ¿Quiénes eran los que lo hacían por pretexto? Los que lo hacían por envidia y contienda. Era un pretexto. Predicaban la verdad, pero lo hacían por pretexto, por encubrir su envidia y su contención. Muchas congregaciones nacieron así. Después se desviaron algunas, no todas, a predicar además doctrinas que no corresponden, pero muchas salieron a predicar por envidia y por pretexto, por competir. Esperemos que hayan corregido su motivación. Estos son los que quieren tener más templo, más gente, más silla a toda costa, no les importa nada, más bafle, más música, más danzarines, más globo, más guirnalda, más fiesta, más de todo, porque compiten, entonces el otro tiene mucho, yo tengo que tener más, eso está mal. Y en ese afán también se desviaron de la verdad del Evangelio. No todos, pero bueno. Es difícil, si empieza medio torcido, es difícil mantenerse después en línea recta, ¿no? Pero el mensaje se mantenía fiel. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad eran los que predicaban de buena voluntad y por amor. O por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. El resultado era que el mensaje era el correcto. El resultado era que tanto un grupo como el otro anunciaba a Cristo, anunciaba la verdad. Entonces ahí se quedó tranquilo Pablo. Porque si no era la verdad la que predicaban, hubiera hecho obviamente una parte en la carta para que eso se corrigiera. Pero bueno, como predicaban a Cristo, los dos, no había problema ahí.
o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. No se afligía, como decían los envidiosos, él se gozaba, porque lo que a él le interesaba, a Pablo, es que él estando preso y no pudiendo predicar él el Evangelio, los otros lo predicaban, aunque un grupo, por pretexto, por envidia, por contienda, no sinceramente, pero el mensaje era el correcto. Esto lo tengo que aclarar, porque si no va a decir, vio hermano, cualquiera puede predicar, total, Pablo dice, bueno, predicar, no. Tiene que predicar lo correcto. Si predica la verdad de Cristo, pero que la predique una piedra, ¿qué me importa? O que la predique una burra, como le predicó a Baal, el profeta falso, para que corrigiera su camino, porque Dios la hizo hablar a la burra. O que sea un pez que se traiga a Jonás, con tal de que aprenda, no hay problema, aunque el pez no habló, pero bueno. No habló, pero obedeció. La Biblia dice, y Dios mandó un pez que se tragase a Jonás. Y después al final dice, y Dios mandó al pez que vomitara a Jonás. Así que el pez obedeció. Jonás no, pero el pez sí. Entonces, mientras predique la verdad, Jesús dice, nadie puede hacer milagro en mi nombre y después hablar mal de mí. Esto lo dijo Jesús porque los discípulos no querían que un hombre predicara a Cristo porque no andaba con ellos. Pero hacía milagros en el nombre del Señor. O sea que el Espíritu Santo respaldaba a ese varón que anunciaba a Cristo porque decía la verdad de Cristo. No andaba con engaños. No invocaba el nombre de Cristo ni el Evangelio para engañar a la gente, sino que decía la verdad y por lo tanto ahí estaba la manifestación del poder de Cristo. Y Jesús le dijo, no le impidan que hable de mí. ¿Por qué le van a impedir que hable de mí? O que haga milagros en mi nombre. Si hay milagros en mi nombre, después no puede hablar mal de mí. Porque me conoce. Porque sabe quién soy. Porque dice lo correcto. Pablo dice, yo me gozo de que lo que predican es la verdad de Cristo. Ahí no hay engaño, no hay falsa doctrina, no hay filosofías huecas, no hay fábulas, no hay nada de esas tonterías. Entonces, me gozo, porque el mensaje es el correcto, porque la verdad de Cristo es la correcta, la que se dice. No están adulterando el mensaje del Evangelio de Cristo, así que lo sigan anunciando. Yo me gozo en eso. No se gozaba en la motivación envidiosa y no sincera, sino que se gozaba en el mensaje. Porque ¿quién conoce lo profundo del corazón de un predicador? ¿Quién conoce lo profundo del corazón de una congregación que anuncia el Evangelio? Solo Dios lo conoce. A veces se hace manifiesto y a veces no tanto. Lo que sí se puede hacer manifiesto claramente es lo que predican, porque se escucha. Lo que dicen con la Biblia en la mano. Eso es evidente. Después lo que hay en lo profundo del corazón, bueno, a veces tarda más o menos tiempo en verse. ¿Qué lo motiva? Si es el interés material, si es la competencia con otras congregaciones, si es querer ser más que otro. Pero lo que predica es evidente por lo que dice. Bien dice la Biblia, por tu palabra serás justificado o condenado. Entonces, como el mensaje era correcto, como la verdad era la verdad del Evangelio, Pablo dice, yo me gozo en eso. Cristo es anunciado y de la manera correcta, y ahí me gozo. Entonces no es que cualquiera habla cualquier cosa de Cristo y Pablo está contento. No. Está gozoso porque se habla la verdad, aunque la motivación del corazón no correspondía. Porque eso se puede corregir después, pero el mensaje de engaño, el mensaje con el cual se engaña a la gente en cuanto al Evangelio, a Cristo, a la salvación, a la Biblia, después lleva mucho trabajo. Volver a la persona al camino del Señor, a la senda que corresponde. Y si no se hace, se va al infierno. Predicar engañando lleva a la gente al infierno. Predicar lo correcto, aunque el predicador tenga un corazón envidioso, pero la persona se salva, porque la predicación es la correcta. Y la cuestión es la fe en la palabra del Señor y en Cristo. Igual hay que corregir al predicador envidioso, pero a veces lleva tiempo detectarlo. Pero lo que predica es fácil, se escucha y ya se sabe si está de acuerdo a la palabra del Señor o no.
Gloria a Dios. Todo esto tenemos que, lo que Pablo también decía, ¿no? Que tengamos ciencia, conocimiento, que abundemos en amor para que esto ocurra a nosotros y así tengamos los frutos de justicia por medio de Cristo para que Dios reciba gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Filipenses 1, del versículo 1 al 18. Vamos a hacer una oración. Audiencia, diga así con nosotros. Diga: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón, de todo corazón, que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Ven a vivir a mi vida, a mi corazón. Hazme una nueva criatura. Dame tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por ser mi Salvador. Y renuncio en este día a Satanás y los demonios, a toda maldad, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne. Renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte. Porque Jesucristo, dice la Biblia, venció todas las cosas. Por eso las renuncio, porque Cristo las venció. Por lo tanto, no son mi Señor, sino Cristo es mi Señor. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, el Señor, tu Hijo, nuestro amado y eterno Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el Espíritu Santo, gracias por las radios, por el internet, para poder anunciar tu palabra y que muchos puedan recibir, Señor, de tu amor y misericordia. Tú eres el soberano, tú todo lo puedes y tú harás, Señor, conforme a tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros y en cada uno de los que escuchen tu palabra, para que hoy sea para muchos el día de salvación, para gloria de Cristo, para gloria del Padre y por la obra del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Les repito los teléfonos antes de finalizar: 11 51 42 0674, 11 51 32 51 80, 11 60 23 61 67 y teléfono de línea 0220 485 6696 y 0220 486 2864. La página de internet es radiolabuenasemilla.com, radiolabuenasemilla.com. Allí puede escuchar la radio si usted tiene internet en cualquier lugar del mundo. Obvio, el internet interconecta al mundo entero. Sin interferencia, sin ruido, sin nada. Ahí pone radiolabuenasemilla.com y listo, aparece la página y ahí escucha la radio. Recuerde que estamos congregados el domingo y miércoles 18 horas, 6 de la tarde en Santa Fe 2540, el barrio Esmerlo Norte, entre Solanet y La Prida, a 8 cuadras de la barrera que está en la estación de Merlo, donde está el andén. Allí nace la calle A veces me preguntan, ¿cuál barrera? Las otras barreras que hay en Merlo no están en la estación, ni tampoco nace ninguna calle del lado norte. Las otras barreras no tienen calle del lado norte. Sí tienen del lado sur, pero no del lado norte. La única barrera donde empieza una calle en el lado norte es la barrera de Solanet. Es la barrera donde para el tren. Esa única barrera. Allí empieza Solanet. 8 cuadras derecho por Solanet. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, calle de asfalto, la cuarta casa, hay un pino alto y está la torre de las antenas de la radio. Y obviamente está la dirección, Santa Fe 2540, domingo y miércoles 18 horas, 6 de la tarde, le esperamos. Dios le bendiga. Audiencia, confía en Jesucristo. Mucha gente dice, dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.
Dime que quieres reír y te enseñaré la alegría.